regreso aquí en Ángulos platicando con el contralor Juan José Bañuelos Guardado acerca de las auditorías que están en curso al último año de la administración de Emilio González Márquez, que, como él ha dicho, ha sido integral a todas las dependencias del gobierno, es decir, las secretarías, las 16 secretarías que integraban el gobierno de Emilio González Márquez y también 16 organismos públicos descentralizados que dependían de su gobierno, además de municipios y ciudad judicial, de lo que ya platicaremos un poquito más adelante. Jesús Estrada, tenías pendiente una pregunta desde el bloque anterior. Sí, quería preguntarle, contralor, creo que al principio cuando se refería a las expectativas que había cuando asumió el nuevo gobierno en torno a las investigaciones, tiene que ver también con el hecho de que ha habido pocos o casi nulos procedimientos penales contra funcionarios que hayan sido encontrados culpables por actos de corrupción. Bueno, o sea, casi no existen. A mí Yo me creo que gustaría darte una respuesta para centrar esto. Yo antes quería, en el sentido quería preguntarles, estas 10 denuncias, sé que no puedo adelantar nombres, obviamente ya lo ha dicho, ni cargos, pero ¿van a ir más enfocadas a cargos medios o sí van a llegar o llegan a niveles superiores? Mira, primero debo decirles que la Contraloría no tiene realmente una función punitiva. La pregunta sería, entonces, ¿por qué estoy haciendo yo auditoría de la anterior administración? Pues porque no la hicieron ellos. Y en el proceso de entrega-recepción, tú me estás entregando formalmente una cosa y yo encuentro que existe otra. Entonces necesito saber dónde estoy parado. Eso es lo primero que tengo que hacer. La Contraloría es, como su nombre lo dice, un instrumento de control del Ejecutivo. Debe de ir haciendo trabajo en el mismo momento para decirle al Ejecutivo, oye, aquí hay irregularidades, no estamos siguiendo el objetivo que perseguimos, no se está invirtiendo adecuadamente el dinero, no se hacen las cosas en función de lo que quiere el gobierno. Esa información le sirve al gobernador para tomar las medidas de corrección oportunas. Pero como no se hizo mucha auditoría, entonces nosotros tenemos que llegar a hacerla y nos distrae de nuestras tareas esenciales. Que es auditar lo actual. Que así es. La auditoría, dice la ley, se hace a los órganos de la administración pública. La administración pública, dice la ley, es administración pública centralizada y administración de los organismos públicos descentralizados. A mí me gustaría decir que los organismos públicos descentralizados se constituyen en la anterior administración un verdadero desorden en su manejo, porque manejan estos organismos con criterios de empresa familiar, no rinden cuentas, no dicen en lo que están gastando y solamente en los organismos públicos descentralizados estamos buscando 5,188 millones de pesos. Es el mayor monto de todo. Es el mayor monto. Se concentra, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas gentes me han dicho, es que somos organismos autónomos, independientes. No es cierto. La ley es categórica cuando dice que todas estas formas de organización de la administración pública dependen del gobernador. Claro. Entonces, una de las primeras tareas que yo tengo en este momento para prevenir hacia el futuro es que yo tengo que tomar medidas en todas las contralorías de estos organismos para que trabajen junto con el contralor, para que estemos coordinados, porque lo que pasa es que simplemente encubren o callan o no hacen nada. Entonces, cuando llegas así, lo primero que tú encuentras es desorden. Por eso es que hemos encontrado este esquema. Contralor, y déjame regresarme a los números que nos presentaba hace un momento. De las 1,200 observaciones que ya constituyen comprobado un daño patrimonial, ¿de cuánta lana estamos hablando? Porque no son necesariamente los 7,500 millones que se mencionan como irregularidades, ¿no? Déjame ver. En el caso de las dependencias del Ejecutivo,
estamos hablando de 91 millones. Y en el caso de las dependencias de organismos públicos descentralizados, estamos hablando de 1.373 millones. 1.373 millones. Es decir, Eso ya está comprobado ya que daño. hay daño patrimonial. Ahí lo que Esas sí se van a convertir en denuncias. Ahí es que necesitamos saber cuál es el daño. Necesitamos valorar el hecho a la luz del Código Penal, porque curiosamente yo debo decirles que a todos nos disgusta la idea de la corrupción, porque un peso que se desvía del dinero público para resolver problemas de la gente y que va a parar a manos de algún funcionario indebidamente, es un peso que retrasa el desarrollo del Estado. Entonces, de alguna manera tenemos, pero la corrupción existe como un término sociológico, como una forma de describir las cosas. No hay en el Código Penal un delito llamado corrupción. Hay varios: peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones. Entonces, no tenemos una cosa así muy clara, y por eso tenemos que ser cuidadosos, porque no hay antecedentes. No podemos correr el riesgo de acusar a una persona que luego no podamos probar la acusación. Claro. Por eso nos hemos entretenido entre una cosa y otra. Contralor, y nada más para volver con los numeritos y precisarlo, ¿sí son 10 denuncias las que hasta ahorita se configuran? Yo les estoy hablando de 32 auditorías que están en proceso de conclusión. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que dictaminar cada una y decir, de toda esta información se deberá de aplicar sanción administrativa a tal persona y se deberá de turnar a la Fiscalía General estos otros por considerar que hay existencia de delitos. Oiga, Contralor, y después de esta tarea que está realizando, ¿cree usted que luego pudiera hacer el Ejecutivo alguna propuesta de ley precisamente para reforzar el asunto de la rendición de cuentas en el Estado? Estamos trabajando en eso, porque lo más grave que nos puede ocurrir a nosotros es que seamos muy rigurosos aplicando la ley con los que ya se fueron y mantengamos toda esta ambigüedad normativa y procesal en el mecanismo del gasto de los dineros. ¿Qué estamos haciendo? Ya les platicaba, vamos a integrar una auditoría fortalecida. Pero además resulta casi paradójico, ahora que se habla tanto de modernidad y de procesos computarizados, que el gobierno del Estado no tenga un sistema computarizado para su procedimiento de auditoría. Entonces, nosotros tenemos un retraso natural. Estamos trabajando en encontrar, ya hemos encontrado en Europa, en Brasil, aquí en Nuevo León, sistemas computarizados para hacer el desarrollo de la auditoría. Los estamos analizando y habremos de comprometernos con alguno que nos ofrezca resultados al día. No podemos esperar a que el hecho se haya cometido y luego se filtre la información para que haya escándalo. Tenemos que reducir el escándalo en esto, pero lo más importante es que tenemos que reducir las oportunidades de desviación. Entonces estamos manejando eso. Pero también son tiempos de transparencia y de rendición de cuentas. Y que me perdone todo el mundo, pero la transparencia y la rendición de cuentas es un concepto meramente académico. No se traduce a las prácticas que deben existir en las oficinas de gobierno. ¿Cómo podríamos resolver esto? Estamos tratando de estimular la creación de un consejo ciudadano ante el cual comparezca periódicamente el Contralor a rendir cuentas. El propio Contralor. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros producimos información
que le debe de servir al gobernador, pero no es información que se deba preservar en el secreto. Es un derecho ciudadano saber por qué, por ejemplo, la ciudad judicial empezó con 300 millones, subió a 600 millones, llegó a 900 millones y culminarla cuesta 1.200 millones. Y de eso nos cuenta, si gusta, después de la pausa de Contralor. Tenemos que hacer un corte aquí en Ángulos y regresamos para que nos cuente acerca de ese caso. Y también hay municipios que el Contralor está auditando en este momento y que ahí también podría haber unas irregularidades que habrá que reportar. Ya volvemos.